Embriología y anatomía del pie y tobillo, morfología y biomecánica del pie y tobillo. Muy bien. Objetivos: comprender el origen de las estructuras anatómicas del pie y del tobillo, origen embriológico y formación del pie durante el embarazo. El esbozo primordio de la extremidad inferior aparece después de la extremidad superior. Los esbozos de los miembros superiores del embrión pueden ser observados hacia el día 24 de gestación, mientras que los miembros inferiores aparecen entre 1 y 2 días más tarde. Con activación de un grupo de células mesenquimales del mesodermo lateral somático, los esbozos de los miembros inferiores se desarrollan frente a los segmentos lumbares y sacros superiores. En el vértice de cada uno de los esbozos de los miembros, el ectodermo aumenta de grosor y forma la cresta ectodérmica apical. Inicialmente, los esbozos de los miembros aparecen en forma de pequeños abultamientos en la pared ventrolateral del cuerpo, formado por una zona central mesenquimatosa de mesodermo cubierta por una de ectodermo. La mesénquima adyacente de la cresta ectodérmica apical está formada por células indiferenciadas que proliferan con rapidez, mientras que las células proximales de la cresta ectodérmica apical se diferencian hacia la formación de vasos sanguíneos y de modelos de huesos cartilaginosos. Los extremos distales de los esbozos se aplanan y se convierten en las placas de las manos y pies. A partir del día 36, cuando la morfología del esbozo inferior adquiere aspecto de paleta, correspondiendo a la placa pedia, en este momento ya ha entrado en la placa el nervio tibial. Para el día 41 se puede reconocer en la región tarsal las condensaciones mesenquimales que supondrán prolongaciones distales. Para el día 44 ya son visibles las condensaciones de los distintos rayos digitales, coincidiendo con la primera manifestación morfológica de la rodilla. En esta semana se produce una rotación interna del miembro inferior de unos 90 grados con respecto al tronco. ¿En qué semana rota? El día 44. Con la primera manifestación morfológica de la rodilla, en esta semana se produce una rotación interna del miembro inferior de unos 90 grados con respecto al tronco. Los intervalos entre los rayos distales están ocupados por mesénquima laxo. Al poco tiempo, estas regiones intermedias de mesénquima se fragmentan y se forman escotaduras entre los rayos digitales. A medida que avanza la fragmentación tisular, se separan los dedos tanto de las manos como de los pies. Este proceso termina al final de la 8ª semana. Ocurre un proceso de gradual apoptosis generada por las vías del factor inductor de apoptosis de la cascada 3 responsable de la fragmentación interdigitales. A medida que los miembros experimentan aumento de su longitud, se forman los modelos mesenquimatosos de los huesos a partir de agregados celulares. Hacia el final de la 6ª semana, todo el esqueleto de los miembros es cartilaginoso. La osteogénesis inicia durante la 7ª semana a partir de los centros de osificación primarios existentes en la parte media de los modelos cartilaginosos. El día 51, la placa pedia ya está totalmente delimitada. Los dedos aparecen definidos, sobre todo los dos primeros, y son divergentes de la futura zona del tobillo y a la convexidad de la placa.
Las articulaciones sinoviales aparecen al comienzo del periodo fetal, 9ª semana, lo cual coincide con la diferenciación funcional de los músculos y con su inervación. La musculatura de los miembros se desarrolla a partir de los mioblastos que rodean a los huesos en desarrollo. Los mioblastos forman una masa de tejido en la cara dorsal, extensora y ventral, flexora de los miembros. La anatomía normal del pie y variaciones. El pie es la porción terminal del miembro inferior cuya función principal es proporcionar el peso, soportar el peso y facilitar la locomoción. El pie está formado por la bóveda y el antepié separadas por la articulación tarso-metatarsiana o del isfran. A su vez, la bóveda está dividida en retropié y medio pie, estando el primero formado por el calcáneo y el astrágalo, el segundo por el escafoide, cuboide y las tres cuñas. La articulación mediotarsiana o de Chopard es la doble articulación astrágalo-escafoidea y calcáneo-cuboidea. Separa el mediopié del retropié. Los huesos del tarso. Consta de 6 huesos colocados en 2 filas, una posterior y otra anterior. En la posterior se encuentra el astrágalo y el calcáneo. En la anterior el cuboide y el escafoides y las tres cuñas. El astrágalo es un hueso corto cubierto en gran parte de cartílago en un 60%, aplanado de arriba a abajo y alargado en sentido antero-posterior. Se articula por arriba con los huesos de la pierna y por abajo con el calcáneo y por delante con el escafoides. Se aprecian en él 3 segmentos, uno posterior voluminoso, el cuerpo, y otro anterior redondeado, la cabeza, y otro intermedio estrecho, el cuello. Con vascularización especial, el calcáneo forma la eminencia del talón, aplanado transversalmente y alargado de delante a atrás, compuesto de 6 caras, importante en el apoyo y pisada. Aquí tenemos una imagen en donde vemos los esbozos del origen embriológico y formación del pie durante el embarazo. Tenemos el miembro inferior, donde están los esbozos de los miembros, las placas de las manos con forma de raqueta y placas de los pies con forma de aleta. ¿Okay? Luego vienen los rayos interdigitales, luego viene la escotadura entre los rayos digitales, luego vienen los dedos de las manos y los pies con membranas interdigitales, y luego se forman los dedos de las manos y los dedos y los pies separándolos. Vamos a seguir con los huesos. El cuboides tiene forma triangular prismática de forma de cuña, cuya arista situada en el borde externo del pie es roma. Se compone de 6 caras. La cara articular tiene forma de silla de montar con un canal marcado descendente. La cara estrecha que forma un borde romo es extrema. El escafoide es un hueso de forma oval, articula con las cuñas en la cara anterior y con el astrágalo en la parte posterior. Sus bordes son anchos y rugosos, presentando inserciones a diversos ligamentos. La cara posterior se articula con la interna del escafoides, con la cara interna del escafoide. La anterior con el primer metatarsiano, una carilla vertical en forma de media luna, y la cara externa o lateral presenta 2 facetas articulares. La posterior se corresponde con la segunda cuña, la anterior con el segundo metatarsiano. Cuña cuneiforme,
Son 3 cuñas, la primera cuña, la segunda cuña y la tercera cuña. La segunda cuña es la cuneiforme. La más pequeña de las 3 se articula con el escafoide posteriormente. Anteriormente el segundo metatarsiano, la cara interna con la primera cuña y la externa con la tercera. La tercera cuña se articula con la cara externa de la superficie anterior del escafoide, anteriormente con el tercer metatarsiano, interiormente con la segunda cuña y el segundo metatarsiano, exteriormente o lateral con el cuboides y el cuarto metatarsiano. Los huesos del metatarso, constituido por 5 huesos largos articulados con la segunda fila del tarso, atrás y adelante con las primeras falanges. Presentan un cuerpo y 2 extremos. El cuerpo prismático triangular ofrece 3 caras y 3 bordes. La extremidad posterior se articula con el tarso y la lateral con el metatarso próximos. La extremidad anterior se articula con la falange correspondiente. Lateralmente aparecen eminencias ligamentosas para los músculos interóseos. Los huesos del metatarso. Caracteres propios de los metatarsianos. El primer metatarsiano es el más corto y grueso. En la base se inserta el tibial anterior y el peroneo lateral en una apófisis. Se articula con la primera cuña y el segundo metatarsiano. La extremidad anterior es cuadrilátera. Grande y con ranuras para los huesos sesamoideos. El segundo metatarsiano es más largo. Se articula con la segunda cuña en la cara posterior con el primer metatarsiano, en la anterior con el primer metatarsiano en la anterior, lateralmente con el tercer metatarsiano y la tercera cuña. El tercer metatarsiano se articula con el segundo, con el cuarto y con la tercera cuña. El cuarto lo hace con el tercero y el quinto, posteriormente con la tercera cuña y el cuboides. El quinto presenta exteriormente una apófisis estiloide para el peroneo lateral corto por delante de la misma. Se articula con el cuarto y el cuboides. Importante las lesiones en el tercio proximal del quinto metatarsiano. Tercio proximal. Las falanges son análogas a las de las manos. Se designan con el nombre de primera, segunda y tercera. El dedo grueso carece de segunda falange, constituido por 5 huesos largos articulados con la segunda fila del tarso, atrás y adelante con las primeras falanges. Presentan un cuerpo y 2 extremos. El cuerpo prismático triangular ofrece 3 caras y 3 bordes. La extremidad posterior se articula con el tarso y lateralmente con los metatarsianos próximos. La extremidad anterior se articula con la falange correspondiente. Lateralmente aparecen eminencias ligamentosas para los músculos interóseos. Los músculos del pie. Músculos de la planta del pie. Primera capa es la más superficial, contiene los músculos flexores común corto de los dedos, aductor del dedo gordo, aductor propio del quinto dedo. La segunda capa, en ella se sitúan los músculos cuadradoplantar y lumbricales, así como los tendones del flexor común largo de los dedos y el flexor largo del dedo gordo. En la superficie plantar de esta capa están las arterias y nervios mediales y laterales. La tercera capa contiene las cabezas oblicuas, y transversa del músculo aductor propio del dedo gordo.
el flexor corto del dedo gordo y el flexor corto del quinto dedo. La cuarta capa es la más profunda, contiene los túneles osteofibrosos por los que discurren los tendones del tibial posterior, y el peroneo lateral largo hasta sus inserciones finales. También aloja los 4 interóseos dorsales, 3 interóseos plantares y 4 músculos lumbricales, interóseos y lumbricales. Los interóseos dorsales son 4 y los interóseos plantares son 3 y los lumbricales son 4. ¿Ok? 4 dorsal, 4 lumbricales, 3 interóseos. Músculos del dorso del pie. El extensor común corto de los dedos sale por fuera de la tuberosidad anterior del calcáneo. Muy bien. El extensor común corto de los dedos por fuera de la tuberosidad anterior del calcáneo. En la parte interna está presente de forma variable el extensor corto del dedo gordo. Cada uno de los músculos contribuye a las vainas tendinosas de los tendones del extensor largo o se inserta directamente en la base de la correspondiente falange proximal. Ok. Más profundamente a los músculos discurren la arteria dorsal del pie y el nervio peroneo profundo. Los músculos discurren la arteria dorsal del pie y el nervio peroneo profundo. La arteria dorsal del pie y el nervio peroneo profundo. Dorso del pie. Inervación del pie. Nervios del pie. Está el nervio tibial, está situado en el compartimiento posterior de la pierna y da 3 ramas principales: nervio calcáneo medial, nervio plantar medial, nervio plantar lateral. El calcáneo medial inerva la parte plantar interna del talón. El nervio plantar medial recoge la sensibilidad de la cara plantar interna del pie y las caras plantares de los 3 primeros dedos y la mitad interna del cuarto. Aporta inervación motora del flexor corto del dedo gordo, el aductor del dedo gordo, el flexor común corto de los dedos y el primer lumbrical. El nervio plantar lateral recoge la sensibilidad de la cara plantar externa del pie y de la cara externa del cuarto dedo y del quinto dedo. La inervación motora va a los demás músculos plantares no inervados por el nervio plantar medial. La primera rama del nervio plantar lateral, rama de Baxter, primera rama del nervio plantar lateral, la rama de Baxter, cursa por delante de la tuberosidad anterior interna del calcáneo entre el cuadrado plantar y el flexor común corto de los dedos, inervando terminalmente el aductor propio del quinto dedo. Tobillo y pie, el nervio de Baxter está implicado en el dolor del talón, pero no recoge sensibilidad cutánea. Nervio peroneo superficial. Se divide en las ramas cutáneas medial y dorsal intermedia del pie antes de alcanzar el tobillo. El nervio peroneo profundo discurre por el compartimiento anterior, donde inerva el tibial anterior, el extensor común largo de los dedos, el extensor largo del dedo gordo y el tendón del tibial posterior entre los tendones del tibial anterior y el extensor largo del dedo gordo. En el pie inerva los músculos extensores común corto de los dedos y el extensor corto del dedo gordo y recoge sensibilidad del primer espacio intermetatarsiano dorsal.
El nervio sural tiene su origen variable a partir de ramas confluentes de los nervios tibial y peroneo común. Recoge la sensibilidad de la cara dorsolateral del pie y de las caras dorsales de los dedos cuarto y quinto. Nervio safeno es la rama terminal del nervio femoral y recoge la sensibilidad de la parte interna del pie. Irrigación del pie. El tobillo y el pie son irrigados por tres arterias principales. La arteria tibial posterior se divide en las ramas plantares medial y lateral por debajo del sustentáculo. La arteria peronea, que sale del tronco tibio-peroneo y forma la arteria perforante, que atraviesa la membrana interósea en el tercio distal de la pierna. La arteria tibial anterior sale por la poplitea, justo por debajo de la rodilla, y baja por el compartimiento anterior de la pierna. Se anastomosa de modo variable con la rama perforante de la arteria peronea para formar la arteria dorsal del pie. Arcadas plantares. Las arterias plantares medial y lateral se ramifican en rama superficial y profunda y se anastomosan distalmente en el medio pie para formar las arcadas plantares superficial y profunda. Desde el punto de vista de la especialidad de cirugía de pie y tobillo, la irrigación del astrágalo, escafoides y el quinto metatarsiano tienen particularidades y relevancia para el manejo de las fracturas y lesiones de los huesos que serán tratadas en los módulos respectivos. Tobillo. El tobillo es una articulación sinovial que tanto desde el punto de vista morfológico como funcional se comporta como una tróclea en la que las superficies articulares del astrágalo encaja perfectamente en la mortaja tibio-peronea, constituida por las superficies distales de la tibia y el peroné. Esta configuración anatómica permite un plano principal de movimiento alrededor del eje bimaliolar, dando lugar a la flexión dorsal y plantar del tobillo. Los ligamentos del tobillo se dividen. Los ligamentos del tobillo en que unen los huesos de la pierna entre sí, ligamentos tibio-peroneo y sindesmótico, y los que unen los huesos de la pierna al esqueleto del pie, ligamentos colaterales del tobillo. Los ligamentos tibio-peroneo o sindesmótico. La parte distal de la tibia y el peroné se articula a través de una articulación sindesmótica conocida como la sindesmosis tibio-peronea. Esta articulación está estabilizada por los ligamentos tibio-peroneos que aseguran la estabilidad entre la tibia y el peroné y resisten las fuerzas axiales, rotacionales y de traslación que intentan separar la tibia y el peroné. Hay tres ligamentos sindesmóticos: el ligamento tibio-peroneo anterior, el ligamento interóseo y el ligamento tibio-peroneo posterior, con gran importancia según los recientes estudios en las fracturas de malleolo posterior. En la parte central de la articulación tibio y peroné forman una cavidad rectangular oval que se localiza distalmente al ligamento interóseo. Ligamentos estabilizadores del tobillo. Este grupo de ligamentos se estabilizan las articulaciones tibio-talar. Este grupo de ligamentos que estabilizan las articulaciones tibio-talar y subtalar pueden dividirse en complejo colateral lateral y el complejo colateral medial. El ligamento colateral lateral es la estructura ligamentosa más comúnmente lesionada del miembro inferior debido a que se ve involucrado en el esguince más habitual de tobillo, el esguince en inversión. Consiste en el ligamento peroneo astragalino anterior, el ligamento peroneo calcáneo y el ligamento peroneo astragalino posterior. Cuando el pie está en posición neutra,
El ligamento peroneo astragalino anterior y el ligamento peroneo calcáneo forman un ángulo de 105 grados en el plano sagital y un ángulo de 90 a 100 grados en el plano frontal. El ligamento PPA, ligamento ya va. El ligamento peroneo astragalino posterior es el componente anterior del ligamento colateral lateral. Es el componente anterior. El peroneo astragalino posterior es el componente anterior del ligamento colateral lateral y es el primer ligamento que se lesiona en un esguince de tobillo por inversión. Controla la traslación anterior del astrágalo. Es un ligamento plano cuadrilátero en estrecho contacto con la cápsula articular. Se han descrito varias variaciones anatómicas de este ligamento que van desde un solo fascículo hasta 3 fascículos. El ligamento peroneo calcáneo es un ligamento cordonal que va desde la parte anterior de la punta del malleolo hacia el calcáneo. Es el segundo ligamento más comúnmente lesionado del tobillo. Mide unos 2 centímetros de largo y su diámetro es de 6 a 8 milímetros. Ligamento peroneo astragalino posterior es el componente posterior del ligamento colateral lateral. El ligamento peroneo astragalino posterior se origina en la fosa malleolar de la parte posterior medial del malleolo lateral y discurre horizontalmente hasta insertarse a lo largo de toda la superficie posterior y lateral del astrágalo. Ligamento colateral medial o ligamento deltoideo. Es un ligamento multifascicular que va desde el malleolo medial hasta el astrágalo, el calcáneo y el hueso navicular o escafoides. En la capa superficial está presente un fascículo tibio navicular, un fascículo tibio calcáneo dirigido hacia el sustentáculo tali y un fascículo tibio astragalino superficial posterior. En la capa profunda se encuentran 2 fascículos, un fascículo anterior profundo y un fascículo tibio astragalino posterior. Muy bien. El complejo ligamentoso calcáneo navicular. Este ligamento es el encargado de conectar al sustentáculo tali del calcáneo con el escafoides. La banda superomedial del complejo ligamentoso de Spring, la banda superomedial, supera a la banda inferior tanto en fuerza como en anchura y grosor y tiene su origen en la faceta anterior del calcáneo y sustentáculum tali, de manera que sus fibras se distribuyen distal y ampliamente hasta insertarse en la faceta superior, medial e inferior del navicular. La banda inferior del ligamento de Spring, más pequeña y estrecha que la anterior, tiene forma cuadrilátera. La tercera porción de este ligamento, llamado ligamento medio plantar oblicuo del complejo de Spring, es el complejo ligamentario. De este complejo ligamentario aporta sujeción a la cabeza del astrágalo. Proporciona estabilidad a la articulación talocalcáneo-navicular, sostiene de manera pasiva el arco longitudinal medial con mayor importancia en recientes publicaciones.
La articulación subastragalina talocalcánea. La articulación talocalcánea forma la parte posterior del complejo articular subtalar. El astrágalo y el calcáneo presentan una articulación con una superficie amplia, ovalada y con carillas curvadas. La faceta posterior del astrágalo constituye la parte inferior del cuerpo del astrágalo. Es ovalada, bicóncava, tanto en el plano coronal como sagital. La faceta posterior del calcáneo es complementaria a la anterior, con una superficie biconvexa, y se denomina el tálamo del calcáneo. El tálamo del calcáneo presenta una delgada cápsula articular. Los ligamentos de la articulación los ligamentos talocalcáneos se consideran refuerzos de la cápsula. El ligamento talocalcáneo posterior es plano, corto y cuadrado, y se origina en el tubérculo posterior del proceso posterior del astrágalo. Desde allí se extiende a la superficie posterior del calcáneo. Músculos y tendones. Compartimentos de la pierna. El compartimento anterior contiene los músculos tibial anterior, extensor largo del dedo gordo, extensor común largo de los dedos y tercer peroneo, así como la arteria tibial anterior y el nervio peroneo profundo. Ambas estructuras, la arteria tibial anterior y el extensor y el nervio peroneo profundo, están situación más profunda respecto al retináculo del tobillo y discurren entre los tendones del tibial anterior y el extensor largo del dedo gordo. El compartimiento posterior superficial contiene el conjunto de los músculos gemelo sóleo y plantar delgado, el posterior superficial. Las dos cabezas del gemelo se originan en los cóndilos interno y externo del fémur. Su acción principal es la flexión de la rodilla. También contribuye a la flexión plantar del tobillo. Muy bien. El sóleo se origina en la tibia y el peroné está más profundo que el gemelo, al que se une distalmente para formar el tendón de Aquiles. Las fibras del tendón de Aquiles se retuercen medialmente 90 grados, de tal modo que las fibras superficiales de la unión miotendinosa se insertan en la cara externa del calcáneo. El 7% de las personas carecen de plantar delgado. El compartimiento posterior profundo contiene el tibial posterior. El compartimiento posterior profundo contiene el tibial posterior, el flexor común largo de los dedos, el flexor largo del dedo gordo, que se hacen enteramente tendinosos cuando alcanzan el tobillo. Las estructuras del compartimiento posterior pasan por detrás del malleolo interno, entran al túnel osteofibroso tarsiano. En el túnel tarsiano se encuentran de delante a atrás y de dentro a afuera el tendón tibial posterior, el tendón flexor común largo de los dedos, la arteria tibial posterior, el nervio tibial, el tendón del flexor largo del dedo gordo. El flexor largo del dedo gordo y el flexor común largo de los dedos tienen interconexiones en el nudo maestro de Henry, en la parte plantar del medio pie. El flexor largo del dedo gordo y el común largo de los dedos. El compartimiento lateral contiene los músculos peroneo lateral largo, peroneo lateral corto, el nervio peroneo superficial y la arteria peronea. Los tendones entran en una estructura de túneles osteofibrosos por detrás del peroné a nivel de su inserción.
El retináculo peroneo superior se localiza en los 3 centímetros distales del peroneo. El retináculo peroneo inferior es continuo al retináculo extensor inferior dorsalmente y se inserta en la tuberosidad peronea del calcáneo, que separa la vaina del tendón peroneo en compartimientos separados para el peroneo lateral corto dorsal y el peroneo lateral largo plantar. El peroneo lateral corto se inserta en la base del quinto metatarsiano. El peroneo lateral largo se curva agudamente debajo del cuboides, donde se cruza plantarmente para insertarse en la base de la articulación tarsometatarsiana del primer rayo. La cara plantar del cuboides tiene un surco para este tendón. El 5 a 26% de las personas tienen un hueso peroneo accesorio. Hueso peroneo accesorio. También hay músculos peroneos accesorios, incluyendo el cuarto peroneo. En el 12% de las personas se pueden contribuir a la patología. Tipos de pie. Según su morfología o lo que es lo mismo, según longitud de los dedos y su proporción, existen 3 tipos de pies. Pie egipcio. El halus es mayor longitud con respecto a los dedos menores. Este es el tipo más común. Prevalencia entre de 50 a 60%, no obstante, con tendencia negativa por mayor prevalencia de patologías, como halus valgus o rígidos. O sea, por ser la mayor forma de tipos de pie, lo negativo es que supera a los demás en la prevalencia de patologías del halus valgus o rígidos. El pie griego. El segundo dedo presenta mayor longitud con respecto al halus. Si la diferencia de longitud entre el primer y segundo dedo es de más de 1 centímetro, hay un mayor riesgo de tener un dedo en garra al comprimirse contra la punta del zapato por la falta de espacio. Pie romano. La longitud del primer y segundo dedo son similares. Este tipo de pie, también conocido como pie cuadrado, es el menos frecuente. Estos pies suelen ser más anchos. Según la longitud del primer metatarsiano, el hueso que está detrás del primer dedo, podemos encontrar 3 tipos de pie, según la longitud del primer metatarsiano. O sea, ya estamos viendo los tipos de dedos. Según la longitud del primer metatarsiano, el hueso que está detrás del primer dedo, podemos encontrar 3 tipos de pie. El index minus. El primer metatarsiano es más corto que el segundo. Index minus. Index plus. El primer metatarsiano es más largo que el segundo. Index plus minus. El primer y segundo metatarsiano son iguales. Okay. Esta clasificación se tiene en cuenta sobre todo a nivel traumatológico, ya que dependiendo de la longitud del metatarsiano se puede producir sobrecargas y determinadas patologías. Acá tenemos la bibliografía y ya terminamos con el PDF, del contenido de embriología, anatomía del pie y el tobillo, morfología biomecánica del pie y el tobillo.